Yo soy el doctor Camilo Cortés León o Cristian Camilo Cortés León. Soy médico residente de tercer año de imagenología diagnóstica y terapéutica. Anteriormente se llamaba radiología la especialidad, pero bueno, actualmente ya se hace tanto diagnóstico como, eh, adelante, adelante. Procedimientos terapéuticos. Entonces, por eso se cambió el nombre de la especialidad como tal. Am, Creo que eh, como tal son afortunados porque yo soy egresado del Politécnico, soy egresado de la Superior de Medicina y creo que ahí ni en homeopatía ni en la superior está todavía en el plan incluido un curso de radiología. Entonces cuando uno llega al internado, pues llega prácticamente en ceros. No sabemos bien qué tiene que ver la radiología, cómo ver una placa simple, o sea, más o menos sabes qué es radio opaco, radio lúcido, hipoecoico, anecoico, todo eso, pero es muy vago el conocimiento y el tener un curso como este creo que es algo que les va a aportar mucho y que conozcan la especialidad, porque muchos no conocen la especialidad, yo no conocía la especialidad ni siquiera cuando estaba en los ciclos clínicos, hasta cuando llegué al internado fue que vi todo lo que conllevaba la radiología, me empezó a gustar y me decidí por hacer radiología. Entonces creo que es bueno que tengan como que este acercamiento con la especialidad. Eh, Como les comentó el doctor Manrique, resonancia magnética de por sí es una alta especialidad de la radiología, o sea, aparte de hacer radiología para saber interpretar y saber cómo ver una resonancia magnética, hay que hacer una alta especialidad, hay que hacer un año más. Se necesita un físico teórico que esté en el resonador o que esté pendiente de los estudios porque es un mundo completo la resonancia magnética. Sin embargo, yo voy a tratar de explicarles básicamente cómo funciona, cuáles son las secuencias que deberían de conocer, que son muy básicas, cuáles son las secuencias que más se ven en los estudios, para qué se usa, o sea, cuándo pedir una resonancia magnética, ventajas, desventajas. eh, ¿Qué clases han visto hasta ahorita? ¿Ya vieron la de tomografía, no? Sí, Sí, ¿Sí? ¿Les dieron ahí lo de medios de contraste? sí. sí. Ok, bueno, aquí también se usa un medio de contraste especial y al igual que en tomografía, que se usa el medio de contraste yodado, en la resonancia magnética usamos un medio de contraste con base en gadolinio y tiene algunos efectos secundarios, por así decirlo, o adversos más bien, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular del riñón, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, como tal, eh, re- el estudio como tal se llama resonancia magnética nuclear, tiene todas estas abreviaciones que vemos aquí, resonancia magnética nuclear y en inglés magnetic resonance o magnetic resonance imaging. Eh, la resonancia como tal es la interacción de un campo magnético con ondas de radiofrecuencia, ¿sí? Primero que todo, este método de estudio o este método de imagen es diferente a todos los que han visto porque este no tiene como tal radiación ionizante, ¿sí? No es como la radiografía o como la tomografía que son a base de rayos X. Este no, este trabaja con los núcleos de los átomos de hidrógeno, que vamos a ver más adelante por qué se trabaja con ese elemento. ¿Sí? Entonces la resonancia es la interacción entre un campo magnético oscilante y las ondas de radiofrecuencia sobre los núcleos de los átomos de hidrógeno del agua. ¿Por qué el agua? Porque ¿cuál es el componente más abundante en el cuerpo humano? Pues uno de los componentes más abundantes es el agua, entonces por eso la resonancia magnética como método de imagen trabaja con los átomos de hidrógeno del agua.
¿sí? Es magnética porque utiliza un campo magnético y nuclear se refiere a que está utilizando los protones de los núcleos, ¿sí? Entonces, aquí básicamente lo que estamos viendo es una resonancia magnética de los ganglios basales. Es una resonancia magnética cerebral en un corte o una adquisición más bien axial. Y aquí en esta zona estamos viendo los ganglios basales, ¿sí? Del cerebro. Esta es una secuencia T1, vamos a ver más adelante lo de las secuencias, y se tomó con un resonador de 7 teslas. No sé si han tenido ustedes contacto con algún hospital o han escuchado que dicen, resonador de 1.5 teslas, 3 teslas, 7 teslas. ¿No? Bueno, eso se refiere al campo magnético que usan. Vamos a verlo ahorita más adelante. Esto es básicamente lo que ya les había comentado. Trabaja con los núcleos de los átomos del agua, en este caso del átomo, perdón, de los átomos de hidrógeno, y trabaja con los protones, ¿sí? El hidrógeno, pues, es el elemento más abundante en el cuerpo humano y está en no solo en el cuerpo humano, en todo, ¿no? Y está en una gran concentración en el cuerpo. Como tal, entonces, lo que pasa en la resonancia magnética es que si este es el protón y el protón siempre, todos los elementos tienen algo que se llama spin. Entonces es que están girando, siempre, siempre están girando. No están girando siempre todos alineaditos, cada quien está por su lado. Es como cuando yo iba entrando al salón, cada quien estaba hablando con su grupo, unos volteando, otros viendo, ¿sí? Entonces así pasa con los protones. Tienen ese giro que se llama spin y tienen otro movimiento que es el movimiento de precesión. ¿Alguien se acuerda qué es el movimiento de precesión en la Tierra? Eso se debió de haber visto como en secundaria, algo así. Ajá, es como un movimiento de inclinación, como un trompo. ¿Han visto los trompos cuando se les está acabando la fuerza, como giran en su eje, pero también están dando una vuelta? Eso es la precesión. Entonces, básicamente, vaya, a grandes rasgos, es como trabaja el protón en el hidrógeno, pues es como está girando y cómo lo vamos a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la resonancia magnética? Primero se coloca al paciente, que en este caso aquí está, y se le coloca un magneto o un imán. Aquí adentro de la bobina, ¿sí? Va a haber ese magneto que es el que hace que se alineen los protones, que es lo que les voy a explicar más adelante. Entonces, ¿qué se necesita? Un magneto, una bobina de gradiente, que es el que va a desfasar los protones, y una antena de radiofrecuencia, que en este caso es esta antena que vemos para rodilla, o puede ser la antena completa del gantry, que es la que va a captar las señales de esos protones y las va a pasar a una computadora, y de la computadora se va a pasar a un programa, y ese programa es el que nos va a dar la imagen, ¿sí? Entonces, entra el paciente, el magneto siempre está activo. Cuando entra el paciente al magneto, los protones se alinean hacia ese magneto. Luego, esta antena lo que va a hacer es cambiar la alineación. Es como yo les he explicado a mis compañeros cuando di esta clase. ¿Tú cómo te llamas? Paola. Paula, ¿solo Paula? Paola. ¿Alguien tiene dos nombres? ¿Tú? ¿Cómo te Indira llamas? Vanessa. Indira Vanessa, ok. Cuando tu mamá se enoja, te habla de los dos nombres, ¿no? O casi Sí. siempre, ¿no? O tu papá, con quién respondes más rápido, ¿con tu papá o con tu mamá? Mi amor. ¿Con tu mamá? Sí. Ok, entonces, Indira Vanessa. Ajá. Ok, entonces es como si, por ejemplo, tu mamá te está hablando y te dice Indira, entonces vas a voltear como que, pues me está hablando. Entonces eso es lo que pasa con el magneto. Como que, sí hay un campo de fuerza, entonces
me volteo hacia ese campo de fuerza. Pero si te dice los dos nombres, uno generalmente sabe que está molesto, ¿no? Y que hay que prestar toda la atención. Eso es lo que hace la antena de radiofrecuencia. Entonces, cuando te dice tus dos nombres, pues tú pones toda tu atención hacia tu mamá. Eso sería como la antena de radiofrecuencia. Cuando saca la otra, emite la otra onda, por así decirlo, los protones se van a alinear hacia ese punto. ¿Sí? Más o menos es como lo que pasa. El magneto los alinea hacia un lado, la onda de radiofrecuencia los alinea paralelamente, o sea, les cambia la alineación, y lo que mide como tal la resonancia magnética es el tiempo que tarden esos protones de que están alineados con la antena a que regresen al campo magnético. Eso es básicamente a lo que se refiere la resonancia magnética. Entonces lo que yo les comentaba del campo magnético, que si lo habían escuchado o no, como tal, la unidad con la que se mide el flujo magnético son los teslas, ¿sí? Entonces un tesla son 10.000 Gauss, que es otra medida también para el flujo magnético, y el campo magnético terrestre como tal, siempre estamos nosotros, siempre hay un campo magnético, o sea, activo en toda la Tierra, y ese es de 0.5 Gauss. Ahora, los equipos de resonancia magnética emiten 1.5 teslas, ¿sí? O sea, si hacen la conversión, son 30.000 veces el campo magnético de la Tierra. Por eso es que los protones se alinean inmediatamente, vas entrando al magneto, porque es una fuerza muy grande. Hay resonadores de 1.5 teslas, de 3 teslas, y actualmente el resonador que más potencia tiene y con el que se han hecho más estudios sin que se cause daño a un paciente es con resonadores de 9.4 teslas, que son 188.000 veces el campo magnético de la Tierra. ¿Sí? Entonces para los protones es una fuerza muy muy alta para su alineación. Ahora, ¿ven todas estas imágenes aquí abajo? Eso es lo que pasa si no conocemos qué implica o qué componentes tiene un resonador. Como el campo magnético es tan fuerte, ¿qué pasa si ustedes le ponen un imán a una lata, por ejemplo? O lo pegan, pues sí, una lata que esté vacía, lo jala. Entonces imagínense si esto tiene. Aquí tenemos dos resonadores de 3 teslas y uno de 1.5. 60.000 veces el campo magnético de la Tierra. Si entra una silla de ruedas, si entra una camilla, ¿sí? Si entra un tanque de oxígeno, lo va a jalar completamente. Y no solo con eso. Antiguamente las prótesis que se hacían eran con metales ferromagnéticos, que ahorita les explico a qué se refiere eso, pero que son atraídos por el magneto. Entonces se han reportado pocos casos, pero sí han habido casos en donde meten al paciente, no sabían que tenía algo metálico y eso va a tratar de salir del cuerpo, ¿sí? Entonces creo que un caso no sé en dónde, donde a una persona le dieron un impacto de bala, no sabían dónde estaba, lo metieron al resonador y la bala volvió a salir y se pegó al magneto, ¿sí? Entonces, igual, no hay, siempre que se va a entrar como tal a donde está el resonador, no deben de llevar cosas metálicas, no llaves, no pues básicamente no celulares, porque el campo magnético es muy fuerte y los descompone, los celulares completamente. Las tarjetas de débito y de crédito borra completamente la información. Entonces, siempre que entramos ahí, nosotros tenemos una cajita en donde guardamos todas nuestras cosas prácticamente, casi ni plumas por cualquier cosa. Y este, para que no haya ningún accidente. Adelante, adelante. Bueno, y esto era lo que les explicaba. Aquí están los protones que están libres, cada quien está en su mundo, cada quien está viendo para un lado, se le pone un campo magnético y este se va a alinear. Esto se llama alineación longitudinal. Luego, la onda de radiofrecuencia, la antenita que veían, emite otra onda y los va a alinear paralelamente o transversalmente. Esto se llama alineación transversal.
Y cuando yo corto esta onda de radiofrecuencia, este pulso, ¿sí? Lo quito, lo que va a hacer el protón es que dependiendo de a qué componente pertenezca, es la rapidez con la que va a regresar a la alineación inicial, ¿sí? Entonces, no, los protones no todos regresan al mismo tiempo, porque si no, no tendríamos imagen, no sé, no podríamos diferenciar una cosa de otra. Entonces, hay momentos en donde los protones regresan más rápido, los protones de hidrógeno del agua, no así los de la grasa, no así los del calcio, y por eso hay imágenes en donde se ve, en resonancia magnética hablamos de intensidades, ¿sí? En tomografía, ¿de qué era? Densidades, ¿sí? En radiografía, igual, densidades, ¿sí? O opacidades o densidades, pero densidades, ¿sí? En ultrasonido, ¿ya vieron? ¿Sí? En ultrasonido son ecos, ¿no? Hipoecoico, anecoico y subecoico. En resonancia magnética son intensidades. Entonces yo digo es hiperintenso, hipointenso, ¿sí? Isointenso. Entonces, eso es lo que va a diferenciar cuando se corta ese pulso de radiofrecuencia. No todos los protones van a regresar al mismo tiempo, y eso es lo que nos va a dar los colorcitos, ¿sí? En algunas secuencias se va a ver más intenso, en otras menos intenso. Esa información de qué tanto tiempo tarda ese protón en llegar otra vez a su alineación es la que se va a captar por medio de una computadora y por medio de una eh, ecuación que se llama la transformada de Fourier. eh, Pasa a la computadora, lo pasa a algo que se llama espacio K, y ese espacio K se pasa a imágenes. O sea, prácticamente de una señal análoga la convierte en una digital y vemos nosotros una imagen, ¿sí? Eso es básicamente lo que pasa. Entonces, no sé si comprendieron más o menos el mecanismo. Todos los protones están cada quien en su mundo. Metes al paciente al resonador, el campo magnético siempre está encendido, entonces se alinean los protones, le pones la antena de radiofrecuencia, por ejemplo en la rodilla, digamos, le ponemos una antenita y emitimos un pulso por medio de esa antena. Entonces esos protones que estaban alineados de un lado van a pasar a otro lado por ese pulso que se mandó con la antena. Quito el pulso y lo que va a medir como tal la resonancia, o lo que nos va a dar la imagen, es el tiempo que tarde en hacer esto otra vez, en alinearse con el campo. ¿Va? Esto es básicamente lo que les estaba explicando: el movimiento de precesión, la alineación en paralelo y antiparalelo, que no nos vamos a meter con eso porque eso ya es mucho de física. Ya les expliqué básicamente lo que debían saber acerca del, de la física, de resonancia, lo que les va a servir a ustedes. Entonces tenemos dos secuencias básicas de donde, digamos, salen todas las demás secuencias que podemos utilizar en resonancia magnética. En la tomografía, si se dan cuenta, la imagen es un poquito más granulosa, es con menos detalle. La resonancia magnética lo que tiene, y el plus que tiene, es que nos va a dar una imagen más detallada, ¿sí? ¿Y cómo puedo lograr yo que se hagan estas dos imágenes? Este es el mismo cerebro, ¿sí? Nada más que esto está en una secuencia y esto está en otra. Y lo que hace que se vean las secuencias diferentes es el tiempo con el que yo estoy mandando los pulsos a la antenita, ¿sí? Entonces, si yo alargo ese tiempo, o los pulsos son más rápidos o son más lentos, es lo que nos va a dar la imagen, ¿vale? Como tal, T1, las secuencias se llaman T1 y T2, ¿sí? T1 la vamos a manejar como la imagen anatómica, ¿sí? Y sobre todo en cerebro, que es donde más, cerebro y músculo esquelético, en donde más se ha estudiado y más se usa la resonancia magnética, porque es la imagen anatómica, porque si se dan cuenta, la sustancia gris, ¿de qué color está?
Bueno, sí se acuerdan, ¿no? De anatomía, de neuroanatomía, que el cerebro lo podemos dividir en sustancia gris, sustancia blanca. Entonces, la sustancia gris es la periférica, sustancia blanca es como lo más central que tenemos. La sustancia gris está gris, ¿no? Y la sustancia blanca, pues está blanca. Entonces, por eso la podemos llamar como la secuencia anatómica, ¿sí? Y el líquido, la característica de esta secuencia es que el líquido se va a ver negro siempre. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre el líquido en T1 es negro. Y la secuencia T2, la característica es que el líquido se va a ver blanco. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, si ustedes ven una imagen que, por ejemplo, sabiendo que estamos en el cerebro y que dentro del cerebro, dentro de los ventrículos que hay, líquido cefalorraquídeo. Entonces, si es líquido, y si lo estoy viendo brillante, ¿qué secuencia sería? Un T2. Ajá. Si lo veo negro, ¿qué secuencia sería? Un T1. Básicamente es eso. T2 también la llaman como la imagen patológica. ¿Por qué? Porque como los líquidos se ven hiperintensos, el edema ¿qué es? Líquido. Y el edema es casi en la mayoría de las enfermedades en un estadio agudo, es la primer manifestación que hay. Entonces, si yo veo líquido, veo hiperintenso donde no debería estar hiperintenso, es porque ahí está pasando algo. ¿Sí? Por eso lo llaman la imagen patológica. Y podemos ver acumulaciones de líquido o edema. Como por ejemplo, en esta... bueno, perdón, ahorita les paso otros ejemplos. Hay otras secuencias que también son, digamos, dentro de las básicas que podemos ver nosotros, que es la secuencia Flare y la secuencia T2 estrella o antes llamada eco de gradiente. El flare, básicamente aquí está en inglés, el nombre no lo voy a decir, está muy largo, pero lo que nos habla es que es digamos que la señal se invierte, se altera y qué está pasando aquí en esta, por ejemplo. La voy a hacer grande. La sustancia gris, ¿cómo se ve en esta? ¿Cómo está aquí afuera? No, blanco. Perdón, es que no se ve. Aquí, aquí, afuerita todo esto, se ve blanquito, se ve blanquito. Y aquí adentro está más negro, más gris, ¿no? Se invirtió los colores como en el T2, que eso es lo que pasa. Y yo pensaría, esto es un T2, pero miren, ¿hay líquido? ¿Cómo está el líquido? Negro. Entonces, esta secuencia hace eso. El líquido que es normal lo suprime. Entonces, los voy a regresar para que vean. ¿Ven el T2? ¿Ven que se ve igual por fuerita, hiper intenso? Se ve por fuera en lo que es sustancia gris en el T1, en el T2 se va a ver hiper intenso, se ve blanco y de la sustancia blanca se ve gris en el T2, como que se invirtió todo, ¿no? Porque hasta el líquido que era negro se puso blanco. Bueno, lo que pasa en el flare es que solo se va a quitar del T2 el líquido que sea normal. Ujú. Y nos va a dejar el líquido que es anormal. Por ejemplo, aquí donde les hice zoom y donde están las flechitas. Préstame eso, por favor. Entonces, vean aquí. Este igual es una resonancia magnética de cerebro en una adquisición axial en una secuencia flare. Entonces, secuencia flare es un T2, pero sin el líquido. Ajá. ¿Cómo ven aquí los ventrículos? Negros, ¿no? Entonces quito el líquido, pero ven esto que es hiperintenso que está alrededor de los ventrículos, ¿sí? ¿Saben qué es la hidrocefalia? ¿Qué es? Ajá, a grandes rasgos es eso, que crece, como que crece mucho la cabeza, pero en sí la hidrocefalia es que aumentan las dimensiones porque está aumentando la dimensión de los ventrículos. Entonces, si se dan cuenta, ven cómo están los ventrículos en esta imagen, ¿se ven igual a esta? No, están más grandes.
Esto que están viendo aquí arriba se llama migración transependimaria y eso es lo que nos da y nos dice que este paciente está cursando con una hidrocefalia. Esta migración transependimaria es como un edema patológico que se hace alrededor de las astas frontales y occipitales de los ventrículos laterales del cerebro. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve la secuencia Flair. Si yo lo tuviera todo en T2, vería blanco aquí, blanco alrededor y pues no me daría cuenta de todo esto que estoy viendo aquí. ¿Va? Y la otra secuencia es una secuencia que se llama T2 estrella o eco de gradiente. Esta secuencia básicamente, ven, es como un T2, ¿sí? Líquido blanco, pero esta secuencia lo que nos ayuda o para lo que nos sirve es para ver esto, hemosiderina, que si se acuerdan, o bueno, bioquímica, que bueno, supongo que sí en bioquímica ya lo habrán visto, sino uno de los desechos de degradación de la hemoglobina termina siendo la hemosiderina y esto se concentra cuando hay hemorragias o cuando hay coágulos más bien. Entonces, esta secuencia nos sirve para detectar productos hemáticos y calcificaciones. Ajá, entonces, ven aquí esto, se ve hipointenso. Esto que señala la flechita es que ahí hay una concentración o de hemosiderina o de calcio, ¿sí? O sea, o sangró o hay una calcificación. Generalmente no son tan grandes las calcificaciones en el cerebro y en esta zona, si teniendo la clínica y teniendo otras secuencias, este paciente tenía una hemorragia en ganglios basales del lado derecho, ¿va? Entonces por eso se ve así en esta zona. Hay pérdida de la señal en la secuencia de ecogradiente cuando hay lo que dice Camilo, cuando hay restos hemáticos, o sea, sangre o hay calcio. Pero esta le dice a usted, mira, hay pérdida de la señal en ese punto, entonces usted dice, ah, bueno, en el ecogradiente hay pérdida de la señal, entonces puede ser sangre o puede ser calcio. Entonces usted va a ir a mirar otras secuencias que esas que son las de susceptibilidad, que finalmente sí te van a decir si es calcio o es sangre. O sea, esas sí logran diferenciarla usted entre esas dos. Sin embargo, esto, pues también como la lesión se comporta en el T1 o en el T2. O sea, usted debe ir viendo pues todas las secuencias. ¿Listo? Esta secuencia, ven que, por ejemplo, esto es de un paciente normal, pero ven que aquí se ve hipo. Alguien que no tenga experiencia con esto puede decir, no, pues es que o aquí hay una calcificación o un sangrado, ¿no? Podrían pensar. Bueno, este tipo de secuencias, el T2 estrella, eco de gradiente, susceptibilidad, son secuencias que son muy susceptibles al movimiento. Hasta con la mínima respiración se van a ver este tipo de artefactos. Por eso lo que dice el doctor Manrique es muy importante. No solo valorar lo que yo estoy viendo en una sola secuencia, sino que hay que valorarlo en conjunto con todas las demás. Entonces esto es un artefacto normal de la resonancia que se hace en este tipo de secuencias. Bueno, estos son otros tipos de secuencias, secuencia de difusión, secuencia de tensor de difusión, espectroscopía y el time of flight o TOF. Básicamente, difusión nos habla del movimiento del agua, cómo se está comportando el movimiento del agua. Generalmente se usa en cerebro, pero también se puede usar en hígado, en riñón, en algunos otros órganos del cuerpo, ¿sí? Y en cerebro básicamente lo usamos para detectar eventos cerebrovasculares de muy temprano inicio, hasta de 2, 10 minutos después de iniciar los síntomas. Si yo tengo al paciente y lo meto al resonador, voy a empezar a ver este tipo de cambios, ¿vale? El tensor de difusión es una secuencia que nos ayuda a ver, ya llevaron neuroanatomía, ¿verdad? ¿No? Dios mío, bueno. Ah, pero en anatomía no vieron nada de cerebro. Ah, ok, bueno. Bueno, cuando vean neuroanatomía, en neuro van a ver algo que se llaman los tractos, que son las comunicaciones que tiene el cerebro,
¿sí? Entonces esta secuencia nos ayuda a eso, a valorar los tractos neuronales, cómo es que van por el cerebro. Cuando hay algún tipo de tumor, como los gliomas o las metástasis, que es lo más frecuente, se ve cómo se cortan estas fibras en la zona donde está el tumor. Bueno, la espectroscopía se le llama también como biopsia cerebral. ¿Por qué? Porque sin yo tener que meter una aguja, sin yo tener que sacar una muestra, voy a obtener diferentes metabolitos, diferentes sustancias que me pueden, las voy a medir y esto me puede decir, esto tiene elevación, por ejemplo, mide la colina, creatina, N-acetilaspartato, lactato. Entonces yo, sabiendo qué está alto y qué está bajo, puedo decir, este tiene un pico de colina con un pico bajo de N-acetilaspartato, lo más seguro es que sea un glioma de alto grado, ¿no? O, vaya, como digamos un ejemplo, por así decirlo. Y esta secuencia, que es la secuencia TOF, ven cómo se hace este mapeo de la circulación cerebral. Esto es sin contraste, a diferencia de la tomografía, que sí necesitamos medio de contraste para hacer este tipo de mapas, ¿sí? Entonces, esta lo que vamos a ver es el movimiento, pero así súper lentísimo, de los eritrocitos. Y es lo que nos va a dar este mapita, ¿sí? Sin necesidad de contraste. Entonces, se dan cuenta todas las secuencias y aparte de estas hay muchísimas más secuencias. Hay secuencias que de inversión de la recuperación, secuencias de Swan, Suite, de susceptibilidad para valorar Parkinson. Este, vaya, son bastantes, pero estas son como, las primeras son las básicas, estas son como otras que pudieran ver en algún momento y más o menos de qué se trata cada una. Ventajas y desventajas del uso de la resonancia magnética. Bueno, pues la excelente calidad de imagen, ya vieron ustedes en cerebro cómo se ve una tomografía de cráneo, cómo se ve una resonancia de cráneo, de cerebro, perdón. Y la detección, cómo diferenciar tejidos blandos y el líquido. No utiliza radiación, eso es algo muy importante. Y se pueden utilizar diferentes secuencias dependiendo de las patologías, como lo vimos en la hidrocefalia o en alguna otra patología como sangrados cerebrales, Parkinson, etc. Desventajas. ¿Alguien sabe cuánto cuesta una resonancia magnética? ¿Le han hecho alguna vez a alguien una resonancia magnética? ¿Alguno de ustedes? Pues como 5.000, depende, hay lugares, pero más o menos entre 3.000, 5.000 pesos sin medio de contraste, ¿no? Entonces son caras, no todos los lugares tienen resonador, ¿sí? No todos los lugares a donde ustedes vayan van a encontrar un resonador. Eh, los tiempos de adquisición son largos, generalmente las resonancias magnéticas duran mínimo unos 30 minutos. Hay secuencias muy rápidas como las que se usan en eventos vasculares cerebrales, pero para un estudio normal, si duran, estudios pueden durar hasta 1 hora, 2 horas aproximadamente, dependiendo de las secuencias, de las adquisiciones y de qué es lo que queramos ver. Está contraindicada en pacientes, contraindicación relativa, en pacientes claustrofóbicos, ¿sí? Ahí, ¿qué hacemos? Sedarlos, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes es claustrofóbico y algún día necesita resonancia, los van a tener que sedar porque con el movimiento se pierde la señal y no se ve bien la imagen. Está contraindicado en pacientes con artefactos metálicos, como les comentaba anteriormente, ¿no? Del paciente ese que tenía una bala, no se dieron cuenta y ¡pum! Salió. Entonces, o artefactos metálicos normales que puedan tener como marcapasos. Actualmente ya los hacen con materiales que son compatibles para los resonadores. Sin embargo, si son personas muy grandes y si tienen la duda, es mejor buscar, si se puede, el paciente que busque quién se lo puso, qué tipo de marcapasos fue y todo para estar seguros de que no tiene ningún material que le vaya a afectar. Eh, no es muy bueno para valorar el hueso, ¿sí? Si se dan cuenta, el hueso no se ve en la tomografía como se ve el hueso todo hiperdenso.
y en la resonancia se ven unas partes sí, unas partes no. Entonces, realmente, si queremos valorar algo que tenga que ver con hueso, como por ejemplo una fractura, la resonancia uno, pues la fractura se tiene que resolver en agudo y meterlo 30 minutos con dolor, pues no, ¿verdad? Y la otra es que no se va a ver bien, ¿sí? Por el poco contenido de hidrógeno que tiene el hueso, porque pues de qué están hechos los huesos, de calcio, ¿va? Y otra desventaja es que en embarazadas no se puede usar el gadolinio porque el gadolinio es el medio de contraste que es un metal pesado y pasa la barrera lactopoyética y pasa por la leche materna y pasa la barrera hematoplacentaria también. Entonces no está indicado en embarazadas y puede causar algo que se llama fibrosis nefrogénica sistémica, que ahorita vamos a verlo más adelante. Este paciente tenía unos electrodos de monitorización, no se los quitaron y le causó esta quemadura cuando lo metieron al resonador. Entonces vean que sí es importante. Lo que les decía, las prótesis actualmente ya se están usando materiales, es una resonancia magnética de una rodilla y tiene unos tornillos de titanio. Entonces, este artefacto, esto que se ve dentro, que se ve muy intenso, es el tornillo de titanio que tiene, ¿va? Y los brackets. Es una contraindicación relativa, sin embargo, pues hay que poner en una balanza y si se necesita hacer la resonancia magnética de cerebro y más, por ejemplo, si es una patología de la hipófisis, lo que se les comenta y se les recomienda es que se quiten los brackets, se hace la resonancia y pues que se los vuelvan a colocar, ¿sí? Da este artefacto y no nos deja ver bien, o sea, realmente no se puede valorar nada de esa zona. Materiales ferromagnéticos, o sea, que no se pueden usar en la resonancia, son como el hierro, el cobalto y el níquel. Y los no ferromagnéticos están el aluminio, el titanio, cobre y latón, que son materiales con los que actualmente ya se hacen los marcapasos, los tornillos, las fijaciones, etcétera. Tatuajes. Anteriormente decían que si tenías tatuajes no te podías hacer una resonancia magnética, pero esto era porque los tintes rojos que se usaban antes con los tatuajes utilizaban metales pesados para la coloración y podían causar quemaduras. Actualmente, y esto es de una revisión del 2019, solo un 0.1% de las personas tienen la probabilidad de una reacción adversa por un tatuaje, pero no es una contraindicación. ¿Dónde utilizar la resonancia magnética? Pues ya vimos, ¿no? Cerebro. Nos da una mayor diferenciación anatómica. Sistema musculoesquelético valora muy bien los tendones, los ligamentos, las membranas sinoviales, en rodillas, los meniscos, ¿sí? Los músculos, en brazos, en piernas. Para la detección de líquido, ya vimos que hay secuencias que nos ayudan a quitar el líquido normal para poder ver el edema, para valorar estructuras vasculares y para, sobre todo, en cerebro es muy importante la resonancia magnética y nos ha ayudado muchísimo en la detección de patologías muy tempranamente. Entonces, patologías de la sustancia gris y sustancia blanca cerebral también es lo más indicado. No nos sirve para valorar hueso compacto o pulmones. ¿Qué usamos? Tomografía. ¿Va? Esta tablita va a estar grabada la clase, entonces la pueden revisar cuando vean la exposición. Es sobre las indicaciones diagnósticas de la resonancia magnética. Si ven, sistema musculoesquelético, neurológico, gastrointestinal, endocrino, reproductor y genitourinario. Los órganos y para qué tipo de patología es que lo vamos a utilizar. Los medios de contraste, el medio de contraste que se usa en la resonancia es con base en gadolinio. El gadolinio es un lantánido, es un metal pesado y es tóxico. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos este proceso que se llama quelamiento o quelación, que es desnaturalizar este metal pesado, quitarle toda la toxicidad, eso lo hacemos con este componente que es el ETA
y eso lo hace un metal inerte y nos sirve para la resonancia magnética. Al tener un efecto paramagnético, cuando entra y por ejemplo en cerebro, cuando le ponen el campo de radiofrecuencia, pues se va a alinear también, ¿no? Entonces, por eso lo usamos en la resonancia magnética. ¿Qué efectos adversos puede tener? Puede causar náuseas, vómito, eritema es como enrojecimiento, extravasación, o sea que no se canalice bien y se salga el medio de contraste por los compartimentos del brazo. Nefrotoxicidad cuando hay altas dosis, o sea que nos dañe los riñones si se dan una dosis muy alta. Y la fibrosis sistémica nefrogénica, que esta es una reacción adversa, es una enfermedad que se empezó a describir desde el año 2000, en donde vemos fibrosis en la piel, tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa, la piel, y secundariamente puede irse a pulmones, esófago, corazón, etcétera, diferentes eh, órganos y tejidos del cuerpo. Cuando aparece puede ser de días hasta meses después de la aplicación. Sin embargo, los pacientes que son más susceptibles a que tengan estos efectos son aquellos que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30, o sea, que el riñón esté funcionando a menos de esto, o que la aclaración de creatinina esté menor a este número, 30 mililitros, ¿sí? Entonces, no porque usemos gadolinio le va a pasar esto al paciente. Más bien, si tiene una predisposición por alguna enfermedad renal, puede tener cierta susceptibilidad a que tenga todas estas complicaciones. Bueno, y básicamente eso es todo sobre la resonancia magnética, lo más básico que podemos ver nosotros